Buen día, este video es para hablar sobre el lenguaje y las ciencias sociales referentes al artículo de Historia y Sociedad en la génesis de las lenguas criollas del autor Carlos Patiño Rossetti, donde fundamentalmente resalta el proceso histórico y las condiciones sociales bajo las cuales surgieron las lenguas llamadas criollas en lingüística. Además de identificar y explorar diversas situaciones en las que se conectan dos o más lenguajes y considerar los diversos efectos y consecuencias de este encuentro transcultural, como lo son la psicología, la política, la sociología, el lenguaje, etc. Por consiguiente, el campo de estudios es heterogéneo, puesto que son variados los fenómenos de contacto de lenguas pertenecientes al bilingüismo y plurilingüismo tanto individual como social, en donde los problemas de las lenguas de minorías étnicas resaltaron el esfuerzo de los inmigrantes del tercer mundo por aprender idiomas europeos, y es allí donde surgen los idiomas llamados criollos. Es por esto que las circunstancias sociohistóricas de su génesis son las que justifican que se considere a tales códigos como una clase especial dentro del conjunto mundial de idiomas. Por ejemplo, una continuidad lingüística que tiene como etapas previas el latín, la rama itálica, el proto-indoeuropeo, etc. La expansión colonista se produjo el contacto entre los amos blancos y la mano de obra esclava o contratada, que podía ser local o llevada desde otros lugares. Los idiomas criollos son el resultado de las lenguas en situaciones de graves dificultades comunicativas y de trascendental desigualdad social. Desde el punto de vista lingüístico, se polemiza si los vernáculos criollos constituyen o no una clase especial de lenguas. Desde lo lingüístico es controversial si los vernáculos criollos constituyen o no una clase especial de lenguas, ya que la simplicidad, la economía, entre otros, se ha considerado como tipos de los criollos. El planteamiento del criollista Walter, la categoría tipológica, se basa en estos rasgos. La gramática, ausencia o escasez de determinaciones derivativas. Y una fonología, que es la ausencia de empleo del tono para distinciones léxicas o gramaticales. Por otra parte, la filiación léxica. En el archipiélago, el habla criolla convive con su antiguo idioma lexificador, el inglés, donde gracias a esto se ha venido cambiando tanto el plano científico como en una de las sociedades de habla criolla. Se constituyó la criollística como una subdisciplina de la lingüística. Por consiguiente, muchos de los idiomas de estos grupos pertenecían a la familia Kawa, la cual fue un papel importante en la conformación de las hablas criollas americanas. Además de las lenguas ancestrales de los esclavos, hay otro factor de importancia para la génesis de los vernáculos criollos: las variedades de contacto que surgieron en África Occidental como resultado de las relaciones entre europeos y africanos, de manera que los esclavos llegaron al Nuevo Mundo no solo hablando o no solo hablaban de sus idiomas ancestrales, sino que algunos o muchos de ellos también manejaban uno de esos códigos que habían aprendido en los centros de factorías de la trata en el suelo africano. Es por esto que el carácter de un pidgin, es decir, una jerga muy rudimentaria, o en otros vernáculos criollos, a los que se refieren lenguas completas y nativas para sus hablantes. Según algunas opiniones, esas variedades afroeuropeas habrían sido la fuente u origen de los dialectos criollos del Nuevo Mundo. El más antiguo de esos códigos de contacto fue un pidgin afro-portugués que se empleó desde la segunda mitad del siglo XV en África Occidental, en donde había importantes centros del comercio portugués como Cacheu. En las primeras décadas de la criollística hizo mucho ruido la teoría monogenética, según la cual dicha jerga habría sido el punto de partida de todos los criollos de base léxica europea mediante el proceso de relexificación, que adaptaron el vocabulario a los diferentes idiomas europeos coloniales.
Es conocido que Cartagena fue el primer puerto de llegada de esclavos en las posesiones españolas, en donde los blancos se comunicaban por medio del español normal, que correspondía a la época, y para comunicarse con los negros, los blancos se servían de un español que el padre Alonso llamaba nuestra lengua española corrupta. Gracias a la lucha del historiador cartagenero Roberto Arrázola sobre los cimarrones palenqueros contra el poder español, pudo constituir el primer movimiento libertario de América, en donde se puede considerar que estos palenques mantuvieron por un tiempo los idiomas africanos ancestrales hasta que esos fueron sustituidos por la nueva lengua criolla, conformada por elementos tanto de origen africano como hispánico. En la criollística, las diferencias entre los pigmees y los criollos se dispone en tres planos. Primeramente, las jergas son instrumentos auxiliares, pero no idiomas maternos. Segundo, el campo de comunicación de esos códigos auxiliares es reducido. Y en tercer lugar, las hablas criollas no son jergas rudimentarias, sino que tienen los recursos de un idioma normal. Las condiciones sociales preponderantes en el escenario del contacto indica a que el picnic vaya ampliando su radio de acción y se convierta en el instrumento de comunicación primaria de una comunidad estable. Entonces, ese pidgin necesariamente amplía sus recursos expresivos para gradualmente ser lengua materna y así el tránsito a lengua criolla. Los escenarios sociales en que surgieron los lenguajes criollos son las obras sobre historia de la esclavitud, la literatura de viajes, los documentos navieros, las estadísticas de inmigración, los documentos judiciales y administrativos, las memorias y diarios, etc. En cuanto al enfoque sociohistórico, son relevantes dos aspectos: los datos demográficos, que nos indican la proporción entre europeos y afrodescendientes en un sitio definido, y la composición socioeconómica en los múltiples escenarios, según el autor Chaudenson. Además, este creador llama criollos endógenos a la población de hablantes que no padecieron desplazamiento, sino que prevaleció en su hábitat original, los que pudieron mantener su cultura y sus lenguajes ancestrales. Por otro lado, los criollos exógenos se originaron por desplazamientos masivos de gentes que han tenido que abandonar y renunciar a sus terruños, como en la situación de los dialectos afroamericanos del Caribe. Por igual, un rasgo sustancial de los criollos exógenos es la pluralidad étnica, que hablan diferentes idiomas y que a menudo eran separados sistemáticamente de otros miembros de su etnia africana e incluidos en una estructura socioeconómica nueva que proponían desculturalizarse. Para concluir, los criollo hablantes sufrieron tanto la violencia física de la esclavitud como la violencia cultural del despojamiento de sus valores. Ambas agresiones se facilitaban por el carácter cerrado, jerárquico y autoritario de las sociedades plantocráticas. Y para finalizar, me surgen algunas inquietudes respecto al artículo, como por ejemplo: sin la pérdida creciente de los rasgos propiamente criollos del vernáculo, ¿no se hubiera formado la lengua lexificadora? ¿O qué lengua se hubiera formado? Y si no hubiera existido el contacto, ese contacto intercultural, la criollística no hubiera existido o no hubiera sido un ciclo de vida en esa época. Gracias.